Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente. Damos gracias al Señor por estar en otra semana, en mitad de la semana. Así que es una oportunidad para comunicarme con ustedes, con los hermanos, con los amigos y compartir la palabra de Dios. Así que alabamos al Señor, lo reconocemos, lo exaltamos y queremos que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los hermanos, para todos los que nos ven y nos escuchen. Este tema de esta tarde que quiero compartir lo he titulado Necesidades que apremian. Necesidades que apremian. Hay necesidades que apremian. Hay necesidades que apremian. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles. No habíamos antes, ni ustedes ni yo, ni el mundo, vivido un tiempo como este, una experiencia como esta. Pero para todo momento y toda ocasión el Señor tiene respuesta, tiene palabra. Y quiero venir aquí a el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13 para leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, aquí el Señor habla de estos acontecimientos y los discípulos también nos cuentan cosas que no aparecen registradas en otro lugar de las Escrituras. Hay 2 hechos ahí dolorosos, lamentables. Uno de estos hechos es que dice que un grupo de galileos, de judíos que vivían en el norte, en la Galilea, en alguna parte de la Galilea, vinieron a Jerusalén y estaban presentando sacrificios allí al Señor en el templo. Y no sabemos cuántos eran y no sabemos por qué razón los soldados del gobernador de Pilato masacraron a ese grupo de galileos. Y se mezcló la sangre de los animales que ellos estaban sacrificando con la sangre de ellos mismos, de esas personas. Así que es algo terrible, algo doloroso, algo que debe haber impactado a la comunidad, debe haber impactado a la gente de ese tiempo, Jerusalén y quizás todo Israel. Pero hay otro hecho que Jesús describe aquí y dice que allí en el área de Siloé, Siloé es una parte de Jerusalén, allí había un estante grande, especie de una piscina que tenía varias funciones, y allí había una torre. Y dice que se desplomó la torre que se encontraba en Siloé, cayó sobre 18 personas y mató a las 18 personas. Entonces, cosas que han pasado toda la vida, en todo lugar, a través de los siglos, cosas terribles. Bien, pero según la mente de los antiguos, aún desde los días de Job, en el libro de Job vemos esta manera de pensar, y eso ha prevalecido hasta nuestros días. Mucha gente cree que las cosas malas le suceden a los malos, y mientras más mala es una persona, más cosas malas le pasan. Y a los que son buenos, digamos entre comillas, o por lo menos malos, no les suceden esas cosas.
Pero hermanos, eventos trágicos pueden ocurrir a cualquier persona. Ayer y hoy y siempre, un evento trágico le puede ocurrir a cualquier persona. Accidentes, un accidente de aviación, accidentes de trenes, de automóviles, barcos que se han accidentado, personas han sufrido, han sido heridas, han desaparecido, han muerto. Entonces, por otro lado, tenemos enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, las pandemias como esta que estamos viviendo, epidemias y pandemias, ocurren a nivel regional o a nivel mundial. También situaciones de la naturaleza, como por ejemplo los tornados. Los tornados golpean en este país, los Estados Unidos, el centro de los Estados Unidos lo golpea cada año. Ya este año ha habido muertos por los tornados. Huracanes, terremotos, heladas. Bueno, ¿cuántas cosas podemos enumerar? Cosas que suceden. Además de eso, tenemos que añadir la criminalidad, los homicidios. Tenemos que añadir las bancarrotas, las pérdidas materiales por una u otra razón. Tantas cosas que nos golpean a los seres humanos que vivimos aquí sobre esta tierra, en cualquier lugar, y nos puede golpear en cualquier momento. Ahora bien, las cosas malas no solamente ocurren a las personas malas. Eso nos enseña la Biblia. Eso es un principio que vemos en la Biblia. Las cosas malas, las desagradables, las trágicas, todo eso que enumeramos hace un momento y muchas más, no ocurren, no suceden solamente a las personas más malas. A veces, por supuesto, sí. A veces hay personas que sufren cosas tremendas a causa de su maldad. Eso ha sido en toda la historia del hombre. Ayer y hoy y seguirá hasta que Jesucristo venga. Pero quizás esa no sea una regla que se puede aplicar solamente a un grupo. Todos podemos sufrir cosas desagradables o cosas trágicas, porque en primer lugar vivimos aquí sobre esta tierra. En segundo lugar, más temprano o más tarde vamos a morir, a no ser que Jesucristo venga antes, vamos a morir de una forma o de otra. Entonces, esta es una realidad que tenemos que enfrentar. A veces hay cristianos que piensan que están tan súper protegidos que nada les llega a ellos. No, las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, son reales. Dios nos guarda, es verdad. Dios ha dado promesas. Ahí está el Salmo 91 y hay el Salmo 46 y muchas otras porciones. Pero eso no significa que todos los cristianos siempre estemos exentos. No estamos todos los cristianos exentos. Yo recuerdo a una sierva de Dios que le dijo a alguien que estaba, otra hermana que estaba hospitalizada y estaba muy atemorizada en ese tiempo. Y esta sierva de Dios le dijo a esta hermana, mire, Dios es real, Dios es fiel, Dios te va a ayudar, vamos a confiar. Pero en última instancia, ¿para quién es el cielo? ¿Para quién es el cielo? ¿O es que los cristianos tenemos tanto miedo a ir al cielo? Bueno, ahora bien, el Señor Jesucristo hace un llamado a todos al arrepentimiento. Vemos esto aquí en este pasaje. Él les dice, esto le sucedió a los galileos, no porque eran más malos que todos los que estaban en Israel ni en Jerusalén. Esto le sucedió a los 18 que murieron en la torre de Siloé, no porque eran los más malos que había en Jerusalén. Y en ambos casos Jesús dice, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. No estaba diciendo que todos iban a ser masacrados por los guardias de Herodes, ni estaba diciendo que a todos les iba a caer una torre arriba.
pero a todos le va a llegar un momento de prueba, de crisis, de calamidad y en definitiva el momento de irse de este mundo. Ahora, es necesario, y es lo que Cristo nos está pidiendo aquí, y les pide especialmente a aquellos que no lo han hecho, es necesario reconocer que somos pecadores. Cada individuo debe reconocer que es un pecador, sea de un país o sea de otro, de un nivel social de otro, de una raza de otra, no importa. Todos somos pecadores. Entonces el primer punto es reconocer que somos pecadores. La otra cuestión es necesario pedir perdón. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios. Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha enviado a su Hijo. Ha enviado a Cristo. Cristo se sacrificó. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Cristo está en gloria y Cristo viene otra vez. Hay que reconocer que Cristo es el único camino. No invente camino, no tome camino tratando de agradar a Dios por otros caminos errados, equivocados, falsos, creados por hombres. Jesucristo es el único camino. Y entonces hay que arrepentirse, y arrepentimiento significa cambio de actitud. No es un arrepentimiento de boca, de labio, decir yo me arrepiento. No. Sí es bueno decirlo. Yo creo que es necesario decirlo. Pero más que decirlo, evidenciarlo. Demostrar con los hechos que estamos arrepentidos. Y eso significa que el que robaba ya no va a robar más. El que mentía ya no va a mentir más. El que adulteraba ya no va a adulterar más. Que la vida va a cambiar. Que hay un giro, completamente en la vida. Entonces eso es necesario. Y además debemos entender, y debe entender cada persona que quizás no se ha arrepentido, que no es lo mismo enfrentar los problemas que se mencionan aquí o que pueden aparecer en la vida de alguien. No es lo mismo enfrentarlo con Cristo en la vida y en armonía con Dios que sin Cristo y sin estar en armonía con Dios. No es lo mismo irse de este mundo preparado espiritualmente con el Creador que irse de este mundo sin ninguna preparación. Hay una diferencia muy grande en eso. Entonces, hay otra cosa que quiero resaltar, y no voy a alargar este tiempo, pero hay una cosa muy importante, y esto va especialmente para nosotros los cristianos, y es que los cristianos tenemos que despertar, hermano, para actuar consecuentes con el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que actuar consecuente con este momento del mundo, este momento de los Estados Unidos, este momento de Europa, de América, de todas las naciones y de cada rincón, de cada estado, de cada ciudad, de cada condado. Las cosas no están nada bien. Y estamos en un túnel y todavía no se ve el final del túnel. Y por lo tanto es necesario estar preparados. Y necesitamos actuar consecuentemente como creyentes, como hijos de Dios. Mire, darnos cuenta que el regreso del Señor Jesucristo está a la puerta. Esto es un mensaje que se viene proclamando y se viene proclamando y se viene proclamando desde hace 2000 años. Pero el regreso del Señor está a las puertas. ¿Sabe una cosa? Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser la semana próxima. Usted debe entender que puede ser en cualquier momento. La Biblia no nos da fecha, no se puede poner fecha. Pero Jesús dice, miren las señales de la higuera, aprender la parábola. Y ahí vayan a Mateo 24. Vayan a Mateo 24, lean el capítulo 24 de Mateo. Descubran allí esos acontecimientos anteriores, inmediatos a la venida del Señor. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo y un predicador dijo estas palabras. Dice, cuando usted está en una parada, en una estación, esperando un autobús,
y el autobús demora mucho, y mucho, y mucho, y mucho pasa tiempo, y no llega el autobús, dice, mientras más tiempo ha pasado, más cercano está la llegada del autobús. Y es así, yo lo viví por experiencia también. Entonces, la venida de Cristo está a la puerta. Cristiano, especialmente a los cristianos que me escuchan, que me ven. Cristiano, despierta, despierta. Que tú no seas como de aquella parábola de las vírgenes insensatas. Tú tienes que actuar como aquellas vírgenes prudentes. Y tienes que estar velando, preparado para este momento. Otra cosa que los cristianos tenemos que actuar es darnos cuenta de que los familiares y amigos nuestros, familias, amigos, conocidos, pueden morir por esta pandemia. Pueden morir. No solamente los viejitos, porque ese concepto de que son los viejitos, no. Las personas de tercera edad tienen más probabilidad. Pero ¿qué sucede? También es que las personas de tercera edad tienen otras patologías, tienen otros problemas de salud, que son los que se juntan a este virus y hace que la vida termine. Pero mueren personas de todas las edades, hasta gente joven. Entonces, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que familiares, conocidos y amigos pueden morir. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Le comunicamos el evangelio a ellos? ¿Les dijimos, le alertamos? ¿Le hemos ayudado hablándole de estos temas? Otra cosa importante que hay que darse cuenta, que si nosotros nos vamos con el Señor como cristianos, como iglesia, cuando llega el momento del arrebatamiento, cuando llega el rapto de la iglesia, que está aquí en las Escrituras, que está aquí en Tesalonicense, que está aquí también en Apocalipsis y en otros lugares, cuando llegue ese momento del arrebatamiento de la iglesia, los que se quedan atravesarán por la gran tribulación. Y la palabra de Dios nos dice que esa gran tribulación es un tiempo cual nunca ha habido. Es algo tan terrible, que la humanidad no ha pasado por eso. Inclusive en la gran tribulación, una tercera parte de la humanidad va a perecer. Y allá hay plagas y hay muchos acontecimientos. Ahora va a ocurrir esto. Es palabra de Dios. Entonces, ¿le gustaría a usted que un ser amado suyo se quede y usted se va con el Señor? ¿Sabe usted lo que le espera al que se queda? Un hijo, un nieto, un esposo, una esposa, un hermano carnal, un amigo muy querido suyo, un compañero, un vecino de al lado, que usted aprecia. Además, que no estamos solamente puestos para hablarle a los amados nuestros, a cualquier persona. No importa quién sea la persona. Pero esta es una verdad. Nos vamos con Cristo y detrás los que queden, ahí está la gran tribulación. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? El Señor nos pide ahora, que despertemos a orar por nuestra familia, por nosotros mismos. Hay que duplicar, triplicar, multiplicar la oración. Hermanos, hermanas, hay que orar. Olvidémonos hacia atrás los años vividos como cristianos. Si usted oraba, ore doblemente, triplemente. Todos debemos crecer en oración ahora y tenemos que interceder. Es el momento de interceder por muchas cosas. No solamente por los seres queridos, no solamente por los de la familia, por los hermanos de la iglesia, por los amigos. Hay que interceder por los que están muriendo. Hay que interceder por esos médicos y esas enfermeras y ese personal allí paramédico, todos esos auxiliares, los de limpieza, todos los que están arriesgando su vida constantemente. Hay que interceder por policías y bomberos, están muriendo también. Entonces hay que interceder para que Dios los ayude
y para que Dios los ilumine y para que el Señor obre en medio de esta situación. Porque estas son cosas que Dios permite. No podemos asegurar que Dios lo ha mandado. No podemos asegurar que es un juicio de Dios. Yo no lo aseguro. Pero yo sí aseguro que Dios lo permite. Porque no cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Todo lo que sucede pasa primero por la voluntad de Dios o la autorización del Señor. Entonces todo esto tiene un propósito. Y como pueblo de Dios y como hijos de Dios debemos estar alerta, despiertos. Debemos estar intercediendo. Debemos nosotros, hermanos, en medio de esta situación, también hacer ayunos. El ayuno está en la Biblia. Haga usted el ayuno. Usted decida en qué momento ayunar, cuántas horas o qué día, de qué forma. Haga el ayuno es bíblico. Gran parte de la iglesia de Jesucristo no ayuna. Y a Jesús le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan el Bautista sí, los de los fariseos sí. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dice, no pueden ayunar porque tienen al esposo con ellos. Era él. Pero cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. No hace falta que en una congregación el pastor anuncie o alguien anuncie, la junta anuncie, vamos a celebrar un ayuno. No hace falta. El ayuno es personal. Usted no se puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, el año completo y no hacer un ayuno. Porque es una necesidad suya, es una necesidad de la iglesia, es una necesidad de la obra de Dios, que el pueblo de Dios ayune. Porque el ayuno es para humillarse delante de Dios y el ayuno es para clamar al Señor. Entonces, eso es el tiempo ahora. Y ahora que muchos tienen más tiempo, ese es tiempo de ahora. Comer menos. No hace falta tanta comida. Lo que hace falta es la comida espiritual. Y nosotros tenemos que aprovechar y leer más la palabra de Dios. Leerla ahora. Si la hemos leído, leerla ahora. Bueno, no sé, hay cristianos que no han leído la Biblia completa. Hay cristianos que no la han leído. No solamente algunos nuevos, aún cristianos de años no han leído. ¿Por qué no la lee ahora en una cuarentena? ¿Por qué no empieza? ¿Por qué no toma los libros que no ha leído de la Biblia? ¿Por qué no dedica más tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios? Y aproveche para crecer espiritualmente. Aproveche este tiempo. Nada de queja. Si usted es cristiano no se puede estar quejando. Nada de queja. Aproveche para crecer espiritualmente. Fortalezca la vida espiritual de su familia, de los que están alrededor suyo, de los creyentes que son parte de su familia, aunque no vivan en la misma casa. Que haya más fortaleza espiritual. Miren, hermano, Noé no estuvo 40 días con 40 noches en aquella arca. Él no estuvo 40 días. 40 días estuvo lloviendo. Noé estuvo más de 6 meses en esa arca, conviviendo él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras, allí con esos animales, bastante ocupados. Y el arca tenía una sola ventana y miraba hacia arriba. No había nada que mirar. Y Noé no se quejó. Entonces, los mineros de allá de Chile, que fueron atrapados en una mina, tuvieron 33 días en la mina. 33 días. Y muchos de ellos no tenían esperanza de salvarse. Fueron rescatados de allá abajo, 700 metros por debajo de la superficie. Los muchachos aquellos de Tailandia, el equipo aquel de jovencitos en Tailandia, que fueron atrapados en una cueva, que fueron rescatados, que fue una noticia a nivel internacional, estuvieron como 12 días allí. Entonces salieron gozosos. Nosotros debemos no quejarnos por estar en una cuarentena, aprovechar el tiempo, alabar a Dios.
regocijarnos, estamos vivos. Y cuando salgamos de aquí, de este tiempo, Dios hará cosas nuevas con nuestras vidas. Así que les exhorto a que ustedes miren la palabra de Dios y ustedes se apoyen en la palabra de Dios y que ustedes estén listos para ayudar a los que necesitan a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias a ti por este tiempo, por este momento, Señor, por compartir esta escritura, esta verdad que tú nos das, que tú nos transmites, Señor, de que todos necesitamos arrepentimiento. Todos sobre la tierra necesitamos arrepentimiento. Reconocerte a ti, volvernos a ti, hacer obras dignas de arrepentimiento, como dice la Escritura. Ayúdanos a los cristianos, a los renacidos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a buscarte de manera que profundicemos nuestra vida espiritual. A buscarte de manera que podamos ayudar a otros también. Ser de bendición a otros. Mira este mundo, Señor, que gime, que llora, que no tiene esperanza. Pero nosotros sí tenemos una esperanza, que podamos transmitirle esa esperanza. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escuchan y ven. Y también te ruego, Señor, por aquellos que pueden estar escuchando y no te conocen. Toca sus corazones, toca sus vidas, tráele a tus pies. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Gracias, porque la gracia tuya es mayor, Señor, que el pecado humano. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, por el momento nos despedimos de ustedes. Cada miércoles a las 8 estamos participando en mitad de la semana. Cada domingo a las 4 de la tarde tenemos la prédica de la palabra de Dios procedente de aquí, de Iglesia Cristiana Cypress. Dios les bendiga.